Buenos días. Hoy quiero presentaros un estudio que he hecho sobre un producto que ya en su día hablé de él, que es un producto cosmético que ha sido introducido en España y que desde mi punto de vista, de radiestesia, radiónica, pues es un producto que genera una gran amplitud de vibración en el ser humano. Entonces, después de haber testado este producto durante un par de meses, he visto los resultados que tiene y he buscado cómo se podía aplicar este producto en un proceso de equilibrado o de sanación integral en el ser humano. Entonces, aquí está el resultado de esto, lo estoy aplicando. Cuando tenga más resultados más concretos, más reales, pues ya os iré informando, ¿vale?, del mismo. La realidad es que a mí una fascitis plantar que tenía hace una semana, pues en una semana se me ha ido. Es decir, tengo que decir que funciona. Lo que pasa es que funciona en función del tiempo que lleva desarrollada la enfermedad. O sea que no es tan mágico ni tan poderoso, pero sí que realmente se producen curaciones o sanaciones o mejorías bastante importantes en bastantes casos, ¿vale? Bien, entonces, ¿qué ocurre? Pues, como dije en el anterior vídeo, el agua, se conoce un cuarto estado del agua, que se llama agua viva, porque esa agua puede almacenar energía y puede suministrar energía. Es como si fuera una batería, ¿vale? En la cuarta fase del agua, que no es H2O, sino H3O2, se le puede llamar agua viva porque es capaz de almacenar información. Almacenar energía quiere decir que almacena información. ¿Cómo se genera este tipo de agua? Pues es una agua que se estructura en una especie de racimos o clústeres, y lo genera la propia luz, la energía electromagnética, que va asociada al movimiento. Por eso el agua, normalmente las aguas de las manantiales que pasan por la naturaleza, pues tiene una carga bastante equilibrada, bastante fuerte en este sentido, ¿vale? Bien, pues se ha descubierto que hay una estructura de racimo, de clúster, que es la mejor. La mejor es la que está formada por 6 moléculas de agua enlazadas, formando como un balón hexagonal, donde dentro almacenan esa energía o esa información. ¿Y por qué es óptima? Pues porque nuestro cuerpo la disuelve y la expande de forma más rápida que tener racimos mayores. Todo el mundo recuerda que beber agua a veces empacha, empacha precisamente porque esa estructura de agua está gestionada por racimos muy grandes. Bien, racimo típico de células es que las células del agua comparten iones de átomos y iones de hidrógeno, haciendo una estructura que normalmente, cuando está en equilibrio, desarrolla en el paso de un estado a otro estructuras como esta, perfectas, hexagonales, perfectas, ¿no? Son conocidas por los copos de nieve, ¿no? Entonces, hay dos cosas importantes que hay que saber con respecto al agua. El agua es un elemento primordial en la vida del planeta y en la vida del ser humano. ¿Dónde se genera ese patrón de agua? Pues se genera en una idea de la propia creación. La propia creación genera elemento agua con todas sus funciones que, como vemos, no sabíamos cuáles eran. Vamos descubriendo cosas nuevas. Sí que hemos visto algunos efectos. Por ejemplo, Masuro Emoto ha descubierto ese modelo del agua cuando se congela, que va asociado a emociones, a pensamientos, a información que lleva la propia agua dentro, ¿no? Pero el agua, el soporte de esa agua, de ese elemento que tiene memoria, que almacena energía, es creado por una idea donde emana la información que va asociada a ese elemento de agua. ¿Veis cómo hay una flecha morada que indica el plano de emanación,
la idea que va asociada a este producto, a esta agua. Luego va bajando en densidad y la propia luz va asociada a esa información original y crea una estructura de luz que se asocia a un patrón energético, un patrón electromagnético. Como vemos en el campo siguiente, hay ya una atracción, un cuerpo geométrico asociado como patrón de referencia, que es este de los 6 elementos, de los 6 átomos. Y al final se plasma en una estructura latente en la propia elemento material, el propio líquido, el agua, ¿no? Está latente ese patrón de equilibrio, de almacenamiento de información y de almacenamiento de energía. Bien, es una especie de proceso de materialización. Esto es importante saberlo porque los clústeres van en el agua que está quieta, pues se van generando por procesos, se van multiplicando, se van haciendo más grandes, más pequeños, depende de la situación donde esté el agua. Por eso, las pruebas que han dado del agua de grifo y del agua mineral pues son bastante parecidas, porque el agua mineral, aunque nazca de una fuente, de un río, de un manantial, al final se almacenan y se dejan quietas. Y hemos dicho que los clústeres, esos nodos de almacenamiento, son generados por la luz, por el movimiento vorticial, por el magnetismo y campos electromagnéticos. Es necesario tener estos elementos, si no, no se crean estos clústeres, ¿vale? Bien, yo los clústeres los genero con agua ionizada. Esto es otro tema que ya trataré en otra conferencia. Lo que sí que se ha descubierto es que cuando pasa del estado líquido al sólido, que se han hecho fotografías con microscopio y lo que se ve es que la gota de agua que se congela, digamos que impulsa desde el centro una especie de proyección hacia arriba, hacia la zona superior, y de ahí se expande toda la forma que se congela a lo largo de un círculo, por los radios, como veis aquí en el dibujo. O sea, primero lanza una especie de impulso hacia arriba para coger volumen y después se expande radialmente, formando esa estructura que hemos visto antes tan bonita y las que veremos después, para formar un soporte material de esa información que lleva. La información que lleva lo que sale por el centro. Y es parecido a la idea que tenemos nosotros de nuestra propia forma, nuestro propio cuerpo. La información que nosotros contenemos está en el ADN. Y el campo electromagnético que tenemos, que es un toroide, mantiene nuestra forma de información, que está contenida en el ADN. Es nuestro patrón de referencia en la formación de nuestro cuerpo. Nuestro punto de enfoque de impulso primero está en el plexo cardíaco. Lo hemos mirado en algunas conferencias, lo hemos visto. ¿Qué sucede? Pues que se han ido conociendo más cosas. Por ejemplo, que la energía, cuando está en proceso armónico, balanceado, está centrado en un punto y en un radio. Es como si fuera un círculo, una circunferencia, como se llama arriba a la izquierda. Cuando los procesos externos o internos sacan fuera de ese balance energético al sistema, pues se produce una deformación de esa estructura y los efectos, claro, hacen que se destruya ese arquetipo, esa estructura de equilibrio y balanceo. ¿Se puede volver al equilibrio? Sí, la medicina tradicional lo que hace es intentar equilibrar los procesos moleculares, celulares, para que la estructura quede balanceada, quede sana, ¿verdad? Bien, hay una técnica que se llama biogeometría, que trabaja con radiestesia, con la resonancia, y entonces ella lo que aplica son procesos de radiónica, de emisión de ondas, de frecuencias, para estructurar el agua y hacer que esos clústeres sean clústeres de 5 o 6 átomos, que es lo que he dicho, moléculas, mejor dicho. Otra cosa interesante que hay que saber es que todo el universo está formado por espirales. El propio galaxia, las propias estrellas, los planetas,
giran, están girando continuamente, produciendo unos giros vorticiales. Que las propias articulaciones de los animales y nosotros y los insectos, las juntas, las articulaciones, son generadas por vórtices. Que los árboles, cuando se abren en ramas, también generan vórtices, que hacen en una especie de círculos vorticiales. ¿Que tiene el vórtice especial? Pues que esa figura primera que hemos visto, que es un círculo y un punto central, genera alrededor del círculo una fuerza centrípeta que la concentra en su punto intermedio, su punto central, y por ahí fluye una energía que genera un vórtice, como vemos aquí a la izquierda, que es lo que establece en el agua ese poder de almacenamiento y de memorización. Aquí vemos lo mismo y lo interesante es ver aquí un diagrama radiestésico que lo que hace es generar un movimiento energético, si se activa, que genera un vórtex en el elemento que pongamos encima. Es decir, potencia todas las funcionalidades del vórtex sobre el elemento que se pone encima de este gráfico. Hay que activarlo, ya veremos cómo se activa, pero si lo ponemos simplemente encima de un dibujo así, pues no sucede nada. Pero si se activa el símbolo a nivel radiestésico, sí que se genera un flujo de forma continua y potencialmente elevado que genera una estructuración parecida a lo que hemos hablado de los clústeres, ¿vale? Bien, todo esto, ¿para qué sirve saber esto del agua? Pues sirve para saber una base importante, y es que nosotros los seres humanos nos movemos a base de vibración y de frecuencia. Emitimos frecuencia con emociones y frecuencia con pensamientos. Es decir, nuestra información va cambiando a lo largo del tiempo en función de lo que sentimos y lo que pensamos. Hay una frecuencia radial de nuestra estructura que es básica, que lo que nos hace es esa estructura, esta vibración, es resonar con algunos elementos externos. Por ejemplo, podemos resonar en la naturaleza con un árbol porque tiene nuestra misma frecuencia base. Es decir, el árbol amplifica, tonifica nuestra frecuencia base. Puede haber otro objeto, lo que sea, otro objeto, el que sea, que esté en desfase con nuestra frecuencia y lo que haga era reducir nuestra vitalidad, nuestra energía. Este concepto de vibración, de resonancia, es muy importante para el ser humano para estar en un estado de salud vital, ¿vale? Tanto físico como celular. Entonces, si nuestra frecuencia, nuestra forma de armónica, nuestra vibración está en el lado izquierdo de aquí de este diagrama, si la forma de onda que choca con nosotros no está de acuerdo con ese proceso, esa vibración, sino que es otro tipo de vibración, lo que hace es reducir la onda fundamental nuestra y la va amortiguando y la va, por procesos complejos, que no viene al cuento aquí a hablar, pues resulta que nos puede perjudicar. Por eso hay gente que nos cae bien y hay gente que nos cae mal. Bien, entonces, lo que Eric Kobler descubrió unos símbolos que ajustan ese desfase, o sea, ajustan los desajustes. Es decir, si yo tengo un elemento externo que me produce desarmonía, puedo aplicarme un código de ajuste de vibración y resonancia con ese objeto. Entonces deja de absorberme o de debilitarme. Y el elemento que usa como medio de transporte de ese símbolo, de esa energía de símbolo, usa el agua como elemento transportador. Entonces, el agua como capacidad de almacenamiento, que esto no lo conocía él, la forma lo que sí que hacía era repetir el proceso de forma constante hasta conseguir que el estado del paciente se estabilizara. Bien. Matsumoto descubrió también la capacidad de memorización del agua porque empezó a experimentar a tomar muestras de agua y congelarlas. El proceso de congelación veía que se estudiaban unas formas muy armónicas, muy equilibradas, muy balanceadas y todas distintas, todas diferentes. Luego experimentó con el agua y con los pensamientos, con las palabras, con las emociones y vio que algunas formas eran desajustadas y otras eran armónicas. Bien,
Lo que se ha visto, que lo he comentado antes, es que los cristales de agua se producen en 3 dimensiones desde el centro a la periferia, demostrando así que la formación de la estructura del agua se forma de acuerdo con la vibración de la información que transporta. Es decir, ha habido formas hexagonales, que es una forma muy equilibrada, pero también hay formas octogonales, decágonos, en fin, hay estructuras que van creciendo en la fractalidad que supone esto y forman estructuras como mandalas, los mandalas, que lo que hacen es, en un proceso de meditación, armonizar esa generación de vibración. Bien, una vez, claro, Masumoto descubrió que si él pensaba con amor, con verdad, con rectitud, con paz, con misericordia, pues conseguía estructurar la información que llevaba el agua nuestra, la estructuraba en felicidad, en salud, en belleza. Entonces, la idea por la que yo he hecho esta conferencia y estos experimentos era porque de alguna forma el agua, esa información que lleva el agua, se puede cambiar. El agua como soporte, como si fuera una cinta magnética, se puede grabar en ella una información y luego reproducirla haciendo nosotros que nos equilibre, nos armonice, nos sane en definitiva. Y esto que parece fantástico, es posible hacerlo, pues vamos a ver. En radiestesia se usan unos aparatos, que los inventó un ingeniero industrial, a Bobis. Se utiliza un biómetro que no contiene más que unidades Bobis, es decir, unas unidades que él definió como patrones de referencia. Aquí tenemos un biómetro que define la calidad del agua. La calidad del agua sirve para más cosas, pero vamos, ahí veis el agua letal, la patológica, la saludable. ¿La saludable dónde está la saludable? El agua saludable está entre 6.000 y 8.000. ¿Por qué está ahí? Porque la salud del ser humano está testada con este aparato y está en 6.500, 7.000. Entonces, todo lo que sea en este marco, el agua es saludable. Cuanto más frecuencia, más sana es. Luego, si vemos, puede pasar hasta 11.500 y luego a partir de 11.500 para allá, pues es un agua, vamos, mágica, digamos. También es verdad que a partir de 3.000 para abajo, el agua puede producir enfermedades, puede ser envenena, genera distorsiones en el cuerpo, ¿vale? Bien, existen biómetros de diferente tipo. Hay una regla, que también yo la utilizo, que ya la veréis en siguientes diapositivas. Yo uso nuevamente circulares porque me son más cómodas. Uso una de media que llega hasta 18.000 o más. Luego, si hay más, pues uso otra escala que es hasta 36.000. No conozco nada que tenga más de 36.000. Yo he ido con este a testar los restos de Santiago de Compostela y me ha dado 30.000, que es lo más alto que he visto. Bien, entonces, ¿qué quiero decir con esto? Pues que hay estructuras que son dibujos que no generan nada, pero que si se activan, sí que generan unas radiaciones que son positivas. Es decir, todos estos dibujos que hay aquí, cuando son activados, estos patrones generan una emisión de radio electromagnética que influye en los elementos que se ponen dentro de ellos. Los 3 dibujos que hay aquí son de una sanadora que se llama Emma Kunt. Esto lo hacía en estado de durmiente, estado latente, como si estuviera en estado de hipnosis, pues generaba estos dibujos. Y son patrones de sanación, ¿vale? Entonces, este 97979 es un diagrama que realizó un radiestesista bastante famoso, y lo que vio con este gráfico es que activado generaba un patrón de vitalidad. Por ejemplo, aplicado en un jardín o una planta, la planta pues empieza a tener más vigor, empieza a crecer más que las otras. En definitiva, este Aeravid es una especie de equilibrador. Este de la izquierda hemos hablado de él, que es una especie de generador de vórtices que potencia todo lo que pones en el centro. ¿Cómo se activan estos gráficos? Desde el punto de vista radiestésico es muy fácil, porque lo que hay que hacer es
poner el péndulo encima delante de él y pensar que vas a potenciar este símbolo. Entonces el péndulo empieza a girar, en un sentido o el otro, me da igual. Y empieza a girar de forma tan amplia que cubre todo el círculo. Y está girando durante un rato. Tú tienes que aguantar el péndulo que gire todo el tiempo que haga falta. Cuando empieza a cargarse, el péndulo empieza a frenarse. Y cuando se para, el diagrama está activado, a nivel energético. En los planos sutiles en que la radiestesia es activa. Vamos, esto es base de la radiestesia. No espero ninguna demostración porque no la voy a hacer aquí. Yo trabajo con radiestesia hace mucho tiempo y he comprobado que funciona. Para algunas cosas. Es como la kinesiología, también funciona. Está desarrollada a nivel universitario. La radiestesia pues es tan sutil que mucha gente no cree en ella y claro, lo que hace es bloquear el proceso. El pensamiento, la mente humana es muy poderosa, ¿vale? Bien, yo he hecho un test, aquí está la regla, el biómetro, esta regla que hay aquí, que tiene varias escalas, y he definido el azul como las zonas de salud, ¿vale? Yo he cogido un vaso de agua del grifo y lo he testado aquí, lo he puesto en este círculo azul que hay a la izquierda, y ahí lo he testado con el péndulo, y me ha marcado 3000, que es un agua mala a nivel de salud. Porque esa agua, ¿qué pasa? Porque esa agua está estancada, luego tiene unos alimentos, de cloro, de elementos que, da 3000. No me preocupo si es mala a nivel de salud. Pero ahora yo digo, un vaso de agua mineral, pues tiene 3500. O sea que también es mala. O sea, ¿por qué? Porque normalmente está cogida de una manantial, pero se almacena, no se mueve, no gira, no le da el sol, entonces pues va perdiendo capacidad de clausterización, que digamos, de estructuración. Bien, cojo el vaso de agua del grifo y le pongo un cuarzo que es un mineral que vibra, un cuarzo rosa que vibra a una frecuencia bastante estable. ¿Y qué veo? Pues que el agua sube a 5000. Si al vaso de agua más grifo más el cuarzo le doy Reiki, que es una energía, una proyección de energía de alta vibración, llega a medir el agua del grifo 19.000. O sea, pasa a ser un agua bastante sana. Si cojo el vaso de agua del grifo y le doy Reiki solo, llego a 15.000. O sea, el agua cargada con Reiki es un agua que es purificadora, sanadora, equilibradora y que tiene un periodo de tiempo de estabilización bastante corto, ¿vale? Si se deja la botella parada, cerrada y un tiempo se pierde esa capacidad, pasa otra vez a 3000. Bien, lo que he visto es que, ¿qué ocurre cuando le pongo al vaso por fuera la Lights? El vaso de agua, el grifo con el cuarzo más la Light, sube a lo mismo que el Reiki, 19.000. Pero vamos, esto no es la sorpresa que me da, sino que un vaso de agua y grifo solo, con la Light regido por llega a 15.000. Es decir, esa agua, ese producto que tiene el vaso, recibe un impulso de potenciación de alrededor de 10.000. O sea que es bastante alto. O el Lights, por alguna razón, contiene unos productos que elevan la vibración muchísimo del elemento del agua. La memorizan y ese agua bebida pues puede balancear, armonizar, equilibrar, sanar. Bien, en la biogeometría, que es una técnica desarrollada por un arquitecto egipcio, estuvo trabajando durante muchos años y desarrolló unas estructuras, unos dibujos que le llaman signatures, que son procesos y energías que limpian los pulmones, el hígado, el corazón. Son elementos que tratan diferentes órganos del cuerpo. Entonces él experimentó una cosa y es que hizo una medalla con estos símbolos, que está aquí a la derecha, y la colgó en una planta de un hospital de Egipto que estaban todos enfermos, no me acuerdo qué enfermedad era. Y se curaron todos. Entonces, yo lo uso este diagrama semicircular como patrón de referencia para saber qué ocurre cuando se carga este gráfico, como os he dicho antes. Se pone un vaso encima de él durante 5 minutos. Con agua del grifo y con este símbolo se alcanzan 15.000.
Es decir, es agua bebida sana. Lo que pasa es que su memorización dura muy poco tiempo. Entonces, ¿qué es lo que he hecho? Pues yo lo que hago es, primero cargo, vitalizo el agua con este símbolo, agua mineral, agua de manantial, aunque esté almacenada es igual, porque tiene más facilidad de estructurarse en clústeres pequeños, y cuando alcanza 12.000, pues la paso al otro. O sea, yo primero potencio este símbolo. Pongo el vaso de agua aquí encima, yo digo que con unos 5 minutos se llega a 12.000 enseguida, porque este gráfico irradia energía vital muy potente, ¿vale? Entonces, después, ¿qué hago? Lo paso al otro símbolo, al símbolo de los códigos de salud, de biogeometría, y entonces eso me lo bebo. Bien. ¿Qué uso como base de agua? Pues he dicho que uso agua mineral, pero la ionizo, la dinamizo, porque he visto que el agua ionizada tiene como base 10.000. Si el agua dinamizada o ionizada la pongo sobre el diagrama de Vital que os enseñé antes, el 979797, llega hasta 15.000. Y si esa agua dinamizada la rocio por fuera del vaso de cristal con Lavilites, alcanza niveles mayores de 30.000. O sea, yo he dicho que he visto lo máximo 30.000. Pues esta agua dinamizada con Lavilites llega a tener valores mayores de 30.000. Si eso encima lo pongo encima del diagrama de los códigos de curación de biogeometría, obtengo un agua sanadora con una potencia que yo no la conozco en ningún producto. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que estoy haciendo pruebas con esto, con la piel, con el dolor de oídos, con el dolor de garganta, con el dolor de estómago. Claro, cuando tenga los resultados, pues ya lo diré. De momento, el Lavilites es un producto que amplifica la memoria del agua una barbaridad. Y esto no me lo puedo quedar yo. O sea, ¿cómo se aplica esto? Pues usar agua natural estructurada como soporte, clusterizada, que es agua ionizada. Yo, en tierra madre, voy a llevar unas botellas que simplemente es poner un poquito de agua en una agua mineral y dinamizarla. ¿Cómo se dinamiza? Pues moviéndola un montón de veces hasta que el agua esa coge la información de esa agua que he echado, que los clústeres se hacen de 5 o 6. ¿Qué duración tiene esa agua? Pues un par de días. Después se degenera. Entonces yo lo que hago luego es esa agua, la rocío externamente en la botella de cristal con Lavilites. Aplico en un vaso de agua y ese vaso de agua lo pongo encima del platón de sanación 5 minutos. Y me bebo el agua. Eso lo hago en ayunas. Bueno, pues dentro de X tiempo sacaré unos gráficos de resultados. Entonces, todo aquel que quiera productos de Lavilites, yo soy distribuidor, ahí está mi dirección, pues pedidme lo que queráis, yo os diré precios, yo os diré lo que cuesta. O podéis haceros distribuidores también. O sea que, bien, lo que sí que está claro es que Lavilites funciona como un amplificador de la información del agua. Y el agua memoriza lo que tú le das desde el punto de vista. Entonces yo aquí están los patrones que uso, ¿vale? Os los regalo. Este patrón es el que da vitalidad al agua y es en el que yo vitalizo primero y luego le doy el spray al agua y luego la pongo 5 minutos en el patrón de la izquierda, que es el que tiene los patrones de generación de sanación por biogeometría. Y luego me la bebo. Así es el proceso. Voy a hacer un taller también de aplicaciones con agua dinamizada con símbolos. Haremos diagramas de ajuste, máquinas dinamizadoras, que hay de muchos tipos, diagramas de sanación, diagramas de potenciación, diagramas de ajuste. Y aprendemos a testar, que es muy importante, porque esto que os he dicho yo de testaje, lo he hecho yo. Claro, mucha gente me pregunta, ¿esto será verdad? ¿Este tío me estará engañando? Yo ahora mismo ya tengo tanto tiempo y tantos años en el mundo de las terapias que no me puedo permitir el lujo de engañar a nadie o de mentir. Puedo estar en un error, puedo estar equivocado, pero vamos, los resultados a ellos me atengo de más de 1.000 casos tratados a
lo largo de mi vida y en un 90% he tenido éxito, ¿vale? Entonces, yo quería compartir esto con todos vosotros y sobre todo con la gente que trabaja con Lavi Lights, porque es un producto que a mí me impresionó cuando lo conocí y he estado investigando, no paro de investigarlo, porque todavía no me acabo de creer la potencia que tiene. No sé cómo su creador, ingeniero Tibor, pues lo ha podido hacer, pero es que es una maravilla, ¿eh? Es una maravilla. Hombre, sí que es cierto que una aplicación de un año, año y medio que puede sanar enfermedades muy graves, pues resulta caro, pero ¿caro qué es? ¿La salud es cara? Es que la pregunta es lo de siempre, vamos, yo ahí os lo dejo, ¿eh? Que veáis lo que se produce y yo ya os digo que cuando haya hecho un análisis más extensivo, ¿eh? Pues ya os diré cosas, ¿vale? Pues muchas gracias por atenderme y hasta la otra. Venga, un abrazo, hasta luego.